Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por haberse acercado, haber venido. Esta clase que estaba, la última clase es de este programa. Bienvenidos, bienvenidas también a quienes están conectados virtualmente. No sé dónde está la cámara, pero bueno. Esta, decía, es la última clase, la novena de esta segunda edición del programa de formación para la gestión, para el desarrollo territorial, que es un orgullo muy grande, lo hemos dicho y lo hemos compartido muchas veces en los encuentros que tuvimos. Fue una decisión de Omar Perotti, de nuestro gobernador, de llevar adelante este curso. La primera experiencia fue muy buena, hubo muchos proyectos presentados, en algunos casos que pudieron desarrollarse, y en esto agradecemos siempre la colaboración, porque lo estamos haciendo en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones. Lo extendimos un poco más, hicimos 4 jornadas de integración, 3 ya fueron, en Rafaela, en Reconquista, en la ciudad de Santa Fe. La última, para finalizar, va a ser en Rosario, con la presentación de sus trabajos, pero también mucho trabajo intenso con talleres para justamente llevar adelante esos proyectos. En este caso, le quiero agradecer a Walter Agosto, es nuestro ministro de Economía, pero además es un experto en todas las cuestiones que salió mucho durante el curso, que tiene que ver con la planificación y con la importancia del financiamiento, de lo que hablamos cuando hablamos de las políticas públicas. Las políticas públicas, si no tienen un presupuesto, son buenas ideas cuando hay proyectos que no se diseñan teniendo en cuenta desde dónde se financian, cómo son los recursos del Estado, cómo se generan, cuál es la responsabilidad que se tiene a la hora de gestionar. Y esto es muy bueno, tener esa experiencia y poder esto que decidimos hacerlo presencial para quienes pudieran estar, para generar también un ámbito de debate. Generalmente todo lo que es económico, financiero, aparece como algo muy difícil, muy complejo, que nos cuesta. Bueno, Walter lo hace simple, lo hemos escuchado muchas veces, y también esa posibilidad de poder intercambiar para lo que ustedes están llevando adelante, sus proyectos, sus dudas, porque es muy importante, inclusive para quienes no forman parte de algún ámbito del Estado, que están en alguna entidad o que tienen alguna responsabilidad. Siempre hablamos de la importancia de la sinergia entre lo público y lo privado. Muchas veces desde el sector privado se nos dice que nosotros no sabemos cuáles son las reglas, que desde las políticas públicas o de la gestión pública no desconocemos las reglas del mundo de lo privado. Es tan importante que nosotros, que quienes gestionamos o quienes ustedes gestionan, conozcan esas reglas, como desde el ámbito privado conocer el funcionamiento del Estado y las políticas públicas y las políticas de financiamiento, porque eso hace que esa sinergia sea mucho más productiva. Así que les vuelvo a agradecer a Walter y los dejo con él, y que tengan una muy buena jornada. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Celia esta generosa presentación que ha hecho. Y también decirle que para mí es un gusto compartir con ustedes este programa y obviamente la clase de hoy. Y bueno, la idea, como también Celia mencionaba, es poder avanzar en algunos conceptos que están vinculados a la planificación de políticas públicas y el financiamiento, y luego también tratar de establecer un vínculo con algunas cuestiones concretas que son las que, con las que podemos estar de algún modo familiarizados. Finalmente las políticas públicas son cosas concretas y tangibles. Así que bueno, en esa línea vamos a ir y lógicamente después a disposición para cualquier intercambio, opinión y consultas, con mucho gusto. Bueno, nosotros cuando analizamos la cuestión de la planificación de las políticas públicas y su financiamiento, estamos partiendo de la base que nos referimos a cuáles son las políticas prioritarias que un gobierno puede tener, a la necesidad de poder diseñar, implementar y ejecutar esas políticas públicas y finalmente obtener resultados. En esa línea, inmediatamente
nos corremos hacia un concepto que es central para poder garantizar esa aplicación de esas políticas públicas en línea con el programa general de un gobierno, ¿sí? Y ese concepto es lo que se denomina sostenibilidad fiscal. Este es un concepto que está abordado muy ampliamente por la literatura económica, las finanzas públicas, y tiene infinidad de definiciones y conceptos, pero en el marco en el que estamos trabajando hoy, vamos a apelar a un concepto de sentido común, muy sencillo. La sostenibilidad fiscal la podemos definir como aquella que permite implementar los programas de gobierno a lo largo del tiempo sin afectar la solvencia del Estado. Y ese Estado puede ser un Estado nacional, un Estado provincial o un Estado municipal. Hago esta aclaración porque ese concepto de solvencia o de sostenibilidad no es exactamente igual en los tres niveles de gobierno, ¿sí? Obviamente no es igual porque, como ustedes saben, en el nivel nacional, por ejemplo, están a disposición todos los instrumentos de políticas públicas, de políticas económicas, vinculado con la política monetaria, la política cambiaria, la política de ingresos, cosa que en los siguientes niveles de gobierno, sea provincial o municipal, no están. De manera que ese concepto, en los casos de las provincias, por ejemplo, está un poco más recortado, está un poco más limitado, sobre todo por el instrumental del que se dispone. Pero estamos más o menos de acuerdo en qué consiste esa idea de sostenibilidad. Garantizar de que algo que se pone en funcionamiento pueda perdurar sin inconveniente. Pero también es importante señalar que este concepto es un concepto que tiene un activo muy importante, que tiene, difícil manejarlo al puntito pero bueno, que tiene mucho tiempo, que lleva mucho tiempo construir y tiene efectos muy concretos en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si este concepto garantiza de algún modo una política pública específica o un conjunto de políticas, esas políticas generan impacto, generan efectos económicos, efectos sociales y por ende contribuyen también al desarrollo. Y de manera más indirecta este concepto genera en algunas situaciones señales de certidumbre, señales que pueden ser importantes para que otros actores económicos y sociales las recepten y puedan promover de ese modo decisiones de inversión productiva, de generación de empleo o de otras cuestiones. Pasando a una cuestión más instrumental, digamos, hay 4 dimensiones que tiene la política fiscal, ¿sí? O la política financiera de un gobierno, si ustedes quieren. Estas 4 dimensiones están aquí planteadas. Cada una de estas nos da una idea, alguna más claramente que otra, pero ahora la vamos a analizar y la vamos a conversar. Entonces, son los ingresos públicos, los gastos públicos, la institucionalidad fiscal y la economía política de la política fiscal. Esas 4 dimensiones, manejadas armónicamente, dan lugar al financiamiento estable de las políticas públicas. Pero esto, lamentablemente, es una foto. El problema es cuando eso se pasa a un análisis dinámico, porque obviamente, pasando a ese análisis dinámico, esta cuestión se hace muchísimo más compleja. Vamos a tratar de desentrañarla de algún modo e ir avanzando en este tema. Decíamos que una de las dimensiones son los ingresos públicos.
Ingresos públicos que derivan de la política tributaria que tiene un gobierno. Y también estaban los gastos públicos, ¿sí? Como consecuencia de la vinculación de esos dos conceptos, aparece lo que se llama balance fiscal. Balance fiscal o resultado fiscal, de alguna manera. Ese balance fiscal debe tender al equilibrio en el mediano plazo. Eso no quiere decir que tiene que haber siempre equilibrio o que no tiene que haber déficit fiscal, lo puede haber bajo determinadas condiciones y contextos, pero claramente en una perspectiva de mediano plazo, el financiamiento de las políticas públicas de manera estable requiere que haya un equilibrio en este tema. Y finalmente está el tema de la deuda pública, que puede o no ser un condicionante, ¿sí? Y que deriva de esto que está acá, ¿no? Obviamente ustedes saben que el déficit público va acumulando deudas y es uno de los elementos que también hay que analizar en esto que está acá punteado de rojo, porque es el núcleo duro de lo que tiene que ver con el financiamiento de las políticas públicas. Las dos cuestiones que están abajo, la institucionalidad fiscal y la economía política, son cuestiones más cualitativas, pero que tienen tanta importancia como las cuestiones más duras que estábamos mencionando anteriormente. Ahora bien, esto que mencioné acá es lo mismo que vimos en la filmina anterior, pero cuando empezamos a andar, existen dimensiones transversales que condicionan, exigen, permean el funcionamiento de todas estas cuestiones. Y esas dimensiones son la social, que está vinculada con una demanda activa muy intensa para reducir la pobreza y mejorar la desigualdad, la demográfica, que está vinculada con la transición demográfica y con el envejecimiento de la población. Ustedes vieron los problemas que generan en todo el mundo y en Argentina también la cuestión de los sistemas previsionales. El tema de género, una de las demandas por equidad más importante que hay también no solo en nuestro país, sino en los países de nuestra región, y finalmente la cuestión ambiental. Entonces todas esas cuestiones están día a día generando aquí un componente adicional, un compromiso adicional, que va haciendo que esto que estábamos viendo de manera muy prolijita y muy tranquila en una filmina empieza a tener una dinámica y una evolución. Adicionalmente a esto, tenemos que plantear otras cuestiones que están vinculadas con situaciones de shock o eventos que son inesperados y que generan un golpe importante a esta caja de herramientas acá, y los ejemplos más concretos que tenemos a la mano es la pandemia inédita para la humanidad que hemos tenido y la sequía más importante de los últimos 100 años. Entonces, cuando uno analiza la planificación y el financiamiento de las políticas públicas, tiene que estar, de algún modo, no preparado absolutamente para esto, pero tiene que tener en cuenta que aparecen eventos a lo largo de todo ese proceso de planificación, ejecución y financiamiento que generan muchas interferencias, muchas interrupciones y mucho más dificultades de la que en un análisis teórico podemos considerar. ¿Cómo hemos hecho en la provincia de Santa Fe? Para dar algún ejemplo más concreto. Hemos tratado de hacer aterrizar estas dimensiones de la política, de las políticas públicas en un conjunto de lo que nosotros denominamos buenas prácticas. Entonces, por el lado de los ingresos públicos,
hemos tratado de implementar una política tributaria prudente. Ustedes me preguntarán, ¿qué será una política tributaria prudente? Ahora vamos a verlo. Y la diversidad de fuentes de ingreso. ¿Qué quiere decir? No depender solamente de una fuente de ingreso, porque si esa fuente de ingreso tiene alguna alteración, entonces estamos en problema. Por el lado de los gastos, llevar adelante una política de gasto inteligente. Esto tiene mucho que ver con la planificación y la programación presupuestaria por programa, y por otro lado, la protección de la inversión pública. En el caso de la institucionalidad fiscal que habíamos mencionado antes, tenemos que entender que aquí estas instituciones las podemos asociar con un órgano o con una norma. Un órgano, por ejemplo, podría ser la Comisión Federal de Impuestos, que es un organismo federal que nuclea a todas las provincias. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, igual. Eso es un órgano. Pero esos órganos emanan normas, reglas, que obviamente en este caso, porque estamos hablando de las provincias tienen que cumplir. Y en algunos casos lo tiene que cumplir la nación también. Entonces, dentro de estas normas y de estas reglas, hay una exigencia de transparencia en el sentido de brindar información a los ciudadanos con un calendario donde debe publicarse periódicamente la información relevante, la información financiera relevante del sector público, para que no solamente lo puedan ver los analistas, los que tienen una formación especializada, sino el ciudadano común. Y por otra parte, hay cuestiones de responsabilidad fiscal que tienen que ver con normas que marcan límites. Por ejemplo, el límite al endeudamiento. En la provincia de Santa Fe, la principal norma que establece un concepto de responsabilidad fiscal es la Constitución. La Constitución de Santa Fe dice que la deuda de la provincia no puede superar el 25% del total de sus rentas, dice la Constitución, con una terminología tal vez un poco lejana a la que tenemos hoy, pero se entiende que no puede superar el 25% del total de sus ingresos, ¿sí? Con posterioridad, en el marco de lo que se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal, se trató de acotar de algún modo, es una ley convenio que han suscrito todas las provincias, ese límite a un 15%. Entonces, ese es un límite de responsabilidad fiscal que también tiene que ser analizado y cumplido cuando uno analiza de qué manera hay que financiar políticas públicas con este criterio de sostenibilidad. Finalmente, hay una cuestión muy importante aquí que se vincula con esto que les mencionaba, el gasto público inteligente, que son sistemas de evaluación y control de gestión del ciclo presupuestario. Aquí son muy importantes las innovaciones presupuestarias. Salir del incrementalismo presupuestario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se hacen los presupuestos habitualmente? Tenemos un presupuesto de 100 pesos para este año. ¿Cuál es el presupuesto del año que viene? El presupuesto de este año más la inflación que estimamos. No revisamos si todos los programas que están ahí realmente están funcionando bien, si tienen sentido de que continúen, si no hay que agregar otros programas nuevos. Bueno, salir de ese incrementalismo significa poner el ojo y lograr que realmente los recursos se asignen a las prioridades importantes que un gobierno define. Y para eso hay que hacer un movimiento que implica reasignar recursos de algún lado al otro, que no es una tarea fácil, y por otra parte también implica hacer un seguimiento.
a lo largo de todo el ciclo presupuestario. Entonces, ¿cuál es el ciclo presupuestario? Se formula, se aprueba, se ejecuta y se controla. Entonces, tener un gasto público inteligente significa tener un conjunto de programas que son las políticas prioritarias del gobierno que se van evaluando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, en el caso de la contabilidad pública argentina, ustedes saben, es un año. El presupuesto es anual y todos los años se renueva para un presupuesto nuevo. Veamos también, bueno, el tema de economía política, les anticipo de qué estamos hablando. Todo lo que estuvimos comentando hace referencia al qué. Y el tema de economía política hace referencia al cómo. Por ejemplo, una manera sencilla de definir lo que es la economía política sería el estudio de cómo el Estado lleva adelante sus políticas de gobierno relacionados con el resto de los actores sociales y políticos. Es decir, que no juega solo, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, para que ustedes me entiendan, no es lo mismo un poder ejecutivo que tiene mayoría en el Congreso que un poder ejecutivo que no la tiene. Entonces, puede ser que en esa situación el poder ejecutivo quiera implementar A tiene que ser sujeto de ley, pero como no tiene mayoría en el Congreso, entonces no hay A. ¿Me explico? Eso también forma parte de la planificación y obviamente posteriormente del financiamiento de una política pública. Entonces, esto también tiene que ser muy tenido en cuenta a la hora de formular planes de gobierno. Ahora rápidamente vamos a analizar algunos de estas categorías, de estas dimensiones de la política pública que me parece importante para entenderlo mejor con ejemplo. Una política tributaria prudente es, por ejemplo, mantener la presión tributaria. Bueno, uno puede mantener la presión tributaria, aumentarla o bajarla, ¿sí? Mantener la presión tributaria puede ser una decisión política, porque la presión tributaria está muy alta y ya no se puede subir, o porque en determinados contextos o en determinadas situaciones, aun cuando no sea muy elevada la presión tributaria, no es conveniente aumentarla. Y aquí, en la provincia de Santa Fe, tuvimos el condicionante de la pandemia. Ustedes recuerdan, a partir de marzo del año 2020, la pandemia empieza a generar sus efectos, por lo tanto, de algún modo, este instrumento muy importante para las políticas públicas queda de algún modo bloqueado y la decisión política del gobierno es no aumentar la presión tributaria. Diversidad de fuentes. Bueno, hay que apelar al financiamiento, al endeudamiento, en este caso en los mercados locales, porque como ustedes saben, como consecuencia de los problemas de la deuda externa argentina, los mercados externos estuvieron inhibidos a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Opción de política pública. Mantiene la presión tributaria y lleva adelante esta diversificación de fuentes. Fíjense, esta es la presión tributaria en la provincia de Santa Fe, que mide el total de los impuestos dividido el Producto Bruto de la provincia de Santa Fe. Ve cómo, de algún modo, está prácticamente en el mismo nivel. ¿Y cuál fue la fuente de diversificación? Tomar deuda en el mercado local, pero tomar deuda de manera razonable para que esos límites que yo les mencionaba no sean alterados. Entonces, esto es fuente del Banco Central,
están todas las provincias que durante todos estos años se fueron financiando en el mercado doméstico, en pesos. A la fecha, bueno, el 36% del total lo tomó la provincia de Buenos Aires, el 17% la ciudad autónoma, la provincia de Santa Fe 12%. Es la tercera. ¿Sí? ¿Y a dónde toma financiamiento? Para tener un ejemplo. Toma financiamiento, la provincia de Santa Fe tomó financiamiento del agente financiero, que para eso lo tiene, el nuevo Banco de Santa Fe, del Banco Nación, y tomó financiamiento de un organismo nacional que se llama Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional. ¿Sí? Entonces ese es un poco esa estrategia que implica definir una política tributaria prudente. ¿Sí? Les quiero compartir ahora algunos ejemplos de gasto público inteligente. Esto tiene que ver, como les mencionaba anteriormente, con la asignación de recursos a programas. ¿Sí? No a decir, bueno, si esto tenía este presupuesto, ahora lo vamos a incrementar tanto porque los precios van a aumentar tanto, sino una orientación y una asignación focalizada para determinados programas. También en materia de gasto público inteligente hay un rol para la eficacia. ¿Qué significa ser eficaz? Ser eficaz en términos de políticas públicas es lograr el objetivo. Lograr el objetivo. Ser eficiente es lograr el objetivo y, si se puede, al menor costo. ¿Sí? Muy bien. Esto, ven que dice acá, rol central de las transferencias en pandemia. La pandemia obligó a los estados en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en las provincias y en Santa Fe, a que el gasto público tenga otro integrante de importancia, aparte de los tradicionales que ya tiene, que es la política salarial y la obra pública. ¿Y qué son las transferencias? ¿Qué son esas transferencias? Transferencias monetarias directas a personas y a instituciones. ¿Sí? Entonces la pandemia también implicó un compromiso muy importante para poder lograr eficacia en el cumplimiento de los objetivos en ese contexto. Y finalmente, en el gasto público inteligente hay un componente de calidad que es proteger la inversión pública. Es decir, todo el gasto público no puede ir a gasto corriente, porque si no tenés inversión, no hay crecimiento. La inversión, para que entendamos, es la asignación de recursos a determinados activos o bienes de capital que generan nuevos bienes. ¿Sí? Por eso también es tan importante la inversión, no solo en un presupuesto, sino cuando ustedes ven la cuestión macroeconómica. No para él, porque él va a seguir siendo concejal, sino para global, ¿no? Para los compañeros. Un ejemplo de estas políticas prioritarias. No, solamente quiero mencionar algunas para no tomarles demasiado tiempo. Estos son programas. Programas que están en la política presupuestaria del año 2023. Pero el miércoles que viene van a venir acá a el comer. boleto educativo gratuito, la seguridad alimentaria, la inclusión socioproductiva, la infraestructura escolar, la capacitación laboral y algunas cuestiones destinadas al área de la producción. Todos estos programas, a todos estos se le asignan presupuesto en función de ser prioritario y en función de los resultados. Y todos estos programas tienen el cumplimiento de demandas específicas, pero además son multiobjetivos, porque si bien este bloque está vinculado directamente con la demanda social y las necesidades sociales, también está vinculado con el arraigo, que es otro de los objetivos de las políticas públicas, y también están vinculados con la competitividad. ¿Sí? De la misma manera ustedes podrían ver o hacer este ejercicio para este bloque,
que también tiene múltiples objetivos, que son estos tres a modo de ejemplo, y lo mismo pasaría con esto que está acá abajo. De esa manera se fijan las prioridades, se definen los programas y luego se asignan los recursos. Durante mucho tiempo ha habido una gran distancia entre lo que es la planificación y el presupuesto. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los estados tuvieron prácticamente una disolución de todas las áreas de planificación. Entonces, el presupuesto quedaba ahí como un portaaviones, donde todo lo que andaba dando vuelta aterrizaba, pero no existía esa identificación entre el presupuesto y los objetivos de la política gubernamental. Entonces, hubo que hacer un esfuerzo importante para poder tratar de establecer ese vínculo, aun cuando analizar un presupuesto es un tema engorroso, que a veces solo es posible hacer para los especialistas, siempre es importante tratar de establecer en el mensaje o en cuadros complementarios esa vinculación de a dónde van asignados prioritariamente los recursos y cuáles son precisamente esas prioridades. Bueno, un ejemplo de transferencias monetarias ha sido el programa de Billetera Santa Fe. El programa de Billetera Santa Fe, que surge en un contexto particular, o sea, esto forma parte de esa categoría que yo les mencionaba, gasto público inteligente, eficacia, el rol de las transferencias. Esto surge como una necesidad derivada directamente de la pandemia, porque ustedes recordarán que de repente la luz se apagó. Entonces, los ingresos de muchos sectores de la población se afectaron severamente, pero también se afectó la actividad de los comercios, de los bares, de los hoteles, de los restaurantes y de infinidad de actividades. Entonces, el objetivo de esta política pública era lo que nosotros denominamos de dar un tirón de demanda. Es decir, plata al bolsillo, pero para que a su vez ese ingreso adicional genere demanda, genere la posibilidad de comprar básicamente alimento, como ya lo vamos a ver, indumentaria y medicamentos, ¿sí? Entonces, esta política es una política de transferencia masiva, porque en aquel momento lo que se procuraba era que todo el mundo pueda ir a comprar a donde no entra nadie, ¿sí? Y eso, finalmente, fíjense, acá están la cantidad de usuarios y acá está la población. En términos, ¿ustedes lo alcanzan a ver bien ahí? Bueno, yo lo que quiero decir es que este es un instrumento, tal vez, del conjunto de las provincias de mayor alcance territorial, porque tiene una gran extensión y en todos la cantidad de usuarios representa entre el 55 y el 30% de la población en todos los departamentos. Entonces, esa es una política que estuvo vinculada con la pandemia, que siguió a continuación, cuando la pandemia se supera, tratando de atenuar los efectos que la pandemia dejó, y que obviamente tiene que ver, como yo les mencionaba antes, con esa necesidad de eficacia. ¿Por qué? Porque este programa tiene también objetivos múltiples. El primero era mejorar los ingresos. El segundo era mejorar la demanda y por ende las ventas, ¿sí? El tercero, lograr inclusión financiera. A través de este programa, muchas personas que no tenían ningún vínculo
con ninguna entidad financiera, ahora la tienen. Y finalmente, formalizar algunos sectores de la economía que estaban informales. Y eso también genera un recupero por la vía de recaudación, que no solamente es recaudación propia de la provincia, porque también se recupera IVA, se recupera ganancias, que son coparticipados, pero también los comparte la nación. Y finalmente, también se recupera el derecho de registro de inspección, que es un recurso de los municipios. Ah, perdón, quería mostrarles esto. Fíjense, este instrumento movilizó 423.000 millones de pesos de ventas. Eso está en valores históricos, o sea, a valor actual son aproximadamente casi 1 billón de pesos, ¿sí? Por eso también es el impacto de esos objetivos múltiples. No solo mejora el ingreso, sino que ha generado un movimiento económico de magnitud. Bueno, esta es la penetración, como en el programa establece que es para la población mayor de 18 años, si vinculamos los usuarios con el total de la población mayor de 18 años es el 65%. ¿Sí? Y aquí está, tanto medido en operaciones como el monto facturado, el destino. O sea, el destino de ese gasto. Como ustedes pueden ver, la mayor parte está concentrado en alimentos, luego le sigue el rubro indumentarias y después el rubro farmacia. Cuando hablábamos de la protección de la inversión pública, como les decía antes, no es posible que todo el gasto sea asignado a gasto corriente. También dentro del presupuesto está el gasto de capital, ¿no? Que está formado fundamentalmente por la inversión pública, obra pública, y también las transferencias de capital. Transferencias de capital son fondos que se remiten a municipios y comunas, pero que están condicionados a que se utilicen para hacer obra, ¿sí? De manera que hay un porcentaje importante del presupuesto que está destinado también a él. Me quiero detener un minutito, sobre todo porque por ahí puede ser una contribución para los que no están metidos con este tema, para analizar rápidamente un presupuesto. Esta es la ejecución del presupuesto a junio de este año, ¿sí? Entonces, me voy a acercar acá a ver si podemos hacerlo más fácil. Ustedes tienen 3 cuentas, la cuenta corriente, la cuenta de capital y la del financiamiento. Ese es el esquema reducido cuando uno va a ver un presupuesto que tiene un alto así de hoja. Lo primero que tienen que buscar es este cuadro. Se llama cuadro de ahorro, inversión, financiamiento. Y con eso tienen el panorama bastante completo. Aquí se comparan, acá arriba se comparan los ingresos corrientes y los gastos corrientes, ¿sí? Y tiene como diferencia lo que es ahorro, si los ingresos son mayores, o desahorro. Bueno, acá son mayores los ingresos corrientes. Básicamente, los ingresos corrientes son todos los impuestos. Los gastos corrientes son la política de remuneraciones, de jubilaciones y los bienes y servicios que demanda el Estado para poder funcionar. Bueno, esto tiene un ahorro de 43.000 millones en lo que va del año. Pero después hay otra cuenta de capital que compara recursos de capital y gasto de capital, que es básicamente la inversión pública. Ese gasto de capital, esa diferencia, perdón, es deficitaria en 70.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no hay muchos recursos de capital. Un recurso de capital tiene que ser una donación, algo muy esporádico, la venta de un inmueble, de un activo del Estado, cosas que no se dan casi nunca. Entonces, es pobre, digamos, siempre el renglón de recursos de capital. Y acá está todo el plan de inversión pública. Entonces, este siempre está
negativo. El tema es que esto que está acá, que es ahorro, debería poder financiar esto que está acá, que es deficitario, ¿sí? O sea, lo que sobra de la cuenta corriente va a financiar la cuenta de capital. Bueno, en este momento, en el primer semestre, no se está pudiendo hacer. Después, si quieren, podemos conversar sobre eso. Entonces, eso arroja una diferencia de menos 27.000 millones. Acá hay más 43, acá hay menos 70. Esto da un resultado de menos 27 en lo que va del primer semestre. En el año 22, esta cuenta, acá, para que ustedes me entiendan, era más o menos 70.000, que es, digamos, un circuito virtuoso. O sea, vos tenés un ahorro corriente que te permite financiar todo el desahorro que tenés para hacer el plan de inversión pública, ¿sí? Bueno, esta es la situación al primer semestre del año, ¿sí? ¿Y cómo se financia esto? Bueno, acá hay dos renglones que son más complicados a analizar, pero se los traduzco. Se financia con endeudamiento, ¿sí? Entonces, estos 27 es la diferencia entre el endeudamiento que se toma y los compromisos de deuda que hay que pagar. Entonces, se toma más de lo que hay que pagar, o sea que queda un saldo neto, y eso permite financiar un presupuesto desequilibrado. Por eso les decía que esta idea de sostenibilidad fiscal es una idea dinámica a lo largo del tiempo. No se analiza, no empieza y no termina, no empieza y termina en un año, ¿sí? Tiene una perspectiva de mediano plazo. Uno podría decir, bueno, una perspectiva de mediano plazo es una gestión de gobierno, puede ser. Hay una perspectiva de más largo plazo, aunque en la Argentina no se usa demasiado, pero que pueden ser un periodo de años que trascienda una gestión de gobierno, ¿sí? Pero esta es un poco la idea, ¿sí? Entonces hay que tener la idea de que en el mediano plazo la cuenta presupuestaria tiene que estar más o menos en equilibrio, pero eso no implica que en un periodo, por diversos motivos o por determinadas decisiones, no pueda existir también algún resultado. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, les quiero comentar rápidamente dos ejemplos de lo que sería la economía política de la política fiscal en este caso, o de la política de hidrocarburos, si alguno quiere, o de la política de medio ambiente, etcétera, etcétera. Cada una de las políticas tiene un entorno de actores sociales, algunos comunes a todos, por ejemplo, el Parlamento, ¿no? Entonces veamos esto. ¿Cómo definimos esta cuestión? Definimos a la economía política como el encuentro del sistema político, en este caso con la política fiscal, ¿sí? De la interacción de ambos, ¿sí? Sale lo que habitualmente ha salido en Argentina, acuerdos, que son los denominados pactos fiscales. Bueno, eso no ocurre hace mucho en el país, ¿sí? Esos pactos fiscales eran pactos que tenían acuerdo de todas las provincias y el gobierno nacional. Eran leyes nacionales que luego cada una de las provincias, a las cuales cada una de las provincias tenía que adherir. Entonces, ese pacto fiscal puede ser una ley cualquiera, ¿sí? Y les quiero dar un ejemplo que para mí es importante. Yo acá había puesto la importancia de la sostenibilidad fiscal en contextos políticos adversos. Ustedes saben que en la provincia de Santa Fe es una de las 12 provincias que no transfirió su caja de jubilaciones, ¿sí? Eso quiere decir que las otras 12 la transfirieron a la Nación y se rigen por la política jubilatoria de la Nación. La provincia de Santa Fe la sostuvo décadas atrás y finalmente la Nación reconoce a las provincias que no transfirieron sus cajas un financiamiento parcial
a la política previsional de esas provincias. Y eso se hace con un convenio. La nación firma el convenio con la provincia y la provincia tiene que mandarlo a la legislatura para que sea aprobado. Y a partir de ahí, la legislatura provincial. Y a partir de ahí, la nación empieza a hacer frente a esos compromisos. Bueno, un ejemplo, que lo comento porque fue realmente muy sobresaliente, ¿no? En la provincia estuvo el convenio con ANSES 8 meses en la legislatura provincial. O sea que durante 8 meses la provincia no pudo cobrar el financiamiento de la caja que venía del gobierno nacional. O sea, no era gasto, no era nada, era ingreso, porque en la legislatura no se aprobaba ese convenio. Entonces, este es un ejemplo importante de ese choque entre esos dos universos que a veces pueden ser adversos y condicionan las políticas públicas. Por eso, la sostenibilidad fiscal en esos contextos, que obviamente deben ser evaluados, merituados y conocidos, tiene un rol muy importante, porque si no hay esa sostenibilidad fiscal, es muy difícil salir al cruce de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, por eso, la economía política de la política fiscal, es decir, cómo lo haces cuando necesitas leyes, por ejemplo, del Congreso de la Nación o de la legislatura provincial, tiene la misma relevancia que cómo hiciste todo lo anterior. Otro ejemplo es el presupuesto. La provincia tuvo un año, finalizó el año y no tenía presupuesto para el año siguiente. O sea que tuvo que estar 3 meses con el presupuesto del año anterior con inflación del 80%. De manera que ese es otro ejemplo también donde la economía política genera dificultades. En caso contrario sería que la economía política no genera dificultades, sino que genera buenas noticias, ¿no? O sea, las leyes se aprueban rápido y obviamente eso es muy importante para las políticas públicas, muy importante. Por eso, cuando uno se sienta en el laboratorio de todo esto, estas cuestiones de la economía política también tienen que ser tenidas en cuenta. Si no, uno se puede llevar muchas sorpresas y muchas decepciones. Por último, y termino, para no extenderme demasiado, cuando uno tiene que llevar adelante políticas públicas en una gestión para el tiempo que ustedes quieran, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, siempre tiene que tener en cuenta también cuáles son las condiciones iniciales. No lo quise agregar al principio para no abundar demasiado. Las condiciones iniciales también pueden ser favorables o adversas, ¿sí? Esto es lo que le tocó a la provincia de Santa Fe. Compromisos de deuda. En el año 2018 y 2019 eran 3.000 millones de pesos en promedio por año. Fíjense lo que era para el año siguiente, para los años siguientes. Entonces esa es una condición inicial adversa que también incide en las políticas públicas. Esto fue la pandemia. Fíjense también el efecto letal. Hasta acá, que era diciembre, la economía tenía esta barrita que son los recursos provinciales y nacionales, todo. Estaba acá en terreno positivo. Fíjense lo que fue enero. O sea, de un mes para otro y así. O sea, esto impactó en una caída en términos reales de 22% en estos 2 meses. O sea, 22 descontando la inflación. Entonces, estos son esos eventos de shock que yo comentaba anteriormente, que también golpean fuerte el financiamiento de las políticas públicas. Y por eso la sostenibilidad fiscal siempre te deja un margen para poder acomodar el carro, aunque no sea de la mejor manera,
pero para que el carro no se te tumbe. Y finalmente les quiero mostrar esto. Esa fueron los mapas de la sequía en noviembre, diciembre y enero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La provincia de Santa Fe no cobra impuesto por la exportación, ninguna provincia lo cobra, pero sí cobra ingresos brutos sobre todos los sectores y subsectores circundantes al sector agropecuario. Para que ustedes tengan una idea, en lo que va del año, las exportaciones nacionales cayeron 8.000 millones de dólares. El 35% de esos 8.000 millones de dólares son exportaciones de nuestra provincia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este es otro evento que nadie lo tenía pensado. Por eso, para tratar de sostener el financiamiento de las políticas públicas, esta idea de sostenibilidad no nos da todas las respuestas ni todas las soluciones, pero sí nos permite estar un poco mejor pertrechados para tratar de transitar estas situaciones nunca previstas de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por la claridad y la generosidad de su exposición. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas o por si alguien tiene alguna reflexión o alguna apreciación para compartirnos. Ahí veo la primera, van levantando la mano y la vamos a ir pasando. Antes que nada, yo voy a hacerle una pregunta, ministro. Nosotros a lo largo de todo este programa provincial de formación hemos recorrido algunas de las principales políticas públicas del gobierno de la provincia y estuvimos observando cómo se implementaban y la importancia de la articulación para una mayor efectividad y optimización de esa implementación de la política pública, pero claro, ahora estamos viendo toda la parte del andamiaje, todo lo que está por debajo de la superficie, en el diseño y en el financiamiento. Queremos saber cómo la articulación también es importante de distintas fuentes para financiar las políticas públicas, y si en esa respuesta podría enumerar algunas de las fuentes posibles combinables para financiar una política pública. Una para eso. Cuando uno tiene por delante una política pública, las opciones de financiamiento son claramente o básicamente dos. Hay otras que son un poco más, yo diría, más complejas y que en la Argentina no han tenido mucho éxito, por eso la vamos a dejar aparte. Las rentas generales del presupuesto público es una fuente, tal vez la más importante, para financiar una política pública, pero en algunos casos es posible, según cuál es la política pública, complementar temporariamente con endeudamiento de corto o mediano plazo, que en este momento está solamente disponible en el mercado local, en el mercado de pesos. O sea, financiamiento es tomar préstamos directos o emitir un título público o una letra y tomar financiamiento. Y en tercer lugar, el financiamiento internacional. Yo lo mencioné al pasar, porque el financiamiento internacional puede derivar de dos alternativas. Una de ellas es la que este gobierno ha podido lograr, que es un préstamo directo de un organismo internacional. El préstamo de la CAF, la Corporación Andina, así se llamaba anteriormente, y más conocida por ese nombre que por el nombre que tiene ahora, que es Banco Latinoamericano de Desarrollo. Bueno, la Corporación Andina de Fomento, que ha financiado el programa de conectividad, ¿sí? Con un financiamiento importante
a larguísimo plazo. ¿Por qué? Porque el programa es un programa de largo plazo. Entonces también el financiamiento es un financiamiento de largo plazo. Pero esa fue una ventana muy chiquita que el gobierno de la provincia y sobre todo el gobernador con gestiones antes de asumir y demás pudo abrir, porque en realidad el crédito en dólares hoy prácticamente está impedido. Pero esa puede ser una opción cuando si en tiempos donde hay una política cambiaria que no tiene y de deuda que no está tan restringida como en la actualidad, también puede ser una vía de financiamiento, sobre todo para proyectos de largo aliento. De hecho, la provincia de Santa Fe tiene una historia importante en financiar proyectos importantes, fundamentalmente de infraestructura, a través del financiamiento de los organismos internacionales. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerle su presencia, la verdad que nos honra, porque también nos posibilita que nos transfiera un poco de su experiencia, que nos cuente un poco lo que fueron las políticas económicas, bueno, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, muchas preguntas que se me fueron surgiendo fueron siendo contestadas por usted, incluso el compañero preguntó algo a lo que quería hacer referencia, pero siempre hay algo más para profundizar, y en este sentido quería preguntarle, en base a la mención que usted hizo sobre las políticas públicas que implementan los estados, los gobiernos, que muchas veces no suelen tener esa particularidad que tienen otros países de ser a largo plazo. Por lo general son a corto, a mediano plazo, y bueno, después existen cambios de gobierno que agarran otro rumbo, ¿no? Y bueno, muchas veces se ha hablado a nivel nacional, o se habla en los medios, de que por ahí el país hay que gobernarlo como se gobierna una empresa, y sin embargo a todos en nuestro imaginario decimos sí, podría ser, pero en realidad en una empresa creo que no puede gastar más de lo que gana, porque por ahí a la larga, si se implementa esa política, puede generar dificultades, como pasaría en una casa. Distinto a un Estado nacional, ¿no? Que un Estado nacional cuenta con un banco central que emite su dinero y genera la posibilidad de tener una política tributaria, monetaria, que bueno, no sería posible si solidarizáramos la economía, pero bueno, eso nos posibilita, pero es una herramienta con la que cuenta el Estado nacional. El Estado provincial carece de esa herramienta. En este sentido, los desafíos también son un poco más particulares, y en la provincia de Santa Fe, que bueno, no fue ajena al contexto mundial de la pandemia. Yo recuerdo, bueno, ese gráfico que mostró algunos números coincidía mucho con los picos altos de contagios. Yo soy trabajador de la salud, trabajé en el 0800 COVID y lo tengo muy grabado a fuego, y reconozco desde adentro el esfuerzo titánico que se hizo por parte del gobierno provincial y nacional en materia de sanitaria. Y bueno, obviamente que esas cuestiones condicionan las políticas que uno quiere llevar adelante, porque bueno, quizá los gobiernos no deciden el contexto, por supuesto, en que quieren gobernar, pero bueno, si les tocan momentos buenos y momentos malos, y pese a todo se tomaron cartas en el asunto, y los números que usted también mencionó también habían trascendido en su momento al inicio de la gestión, en qué condiciones se había encontrado la provincia cuando asume el nuevo gobierno, y bueno, las que fueron cambiando con el tiempo. Un poco tenía que ver mi pregunta en cuáles fueron los grandes aciertos que ha tenido en política económica el gobierno provincial. Usted habló de, por ejemplo, la política de billetera Santa Fe, cómo ha formalizado a sectores de la economía que antes no lo estaban, la importancia que ha tenido, y cuáles, ahora acudo un poco a su opinión personal en base a, supongamos, en un mundo quizá un poquito más ideal, ¿no? ¿Qué políticas a largo plazo serían desde su perspectiva, ¿no? Las que podrían llegar a implementarse y que generarían un desarrollo económico, entendido como el aumento de las capacidades productivas
de la economía, ¿cuál es a su criterio las políticas que harían falta pensar a largo plazo y que, bueno, contribuyan en ese sentido? Bueno, gracias por tu comentario. Vamos por el punto 1, que es si el Estado es lo mismo que una empresa. Vos te encargaste de explicarlo lo más simplemente posible. Obviamente que no. Por eso te decía que en algún momento el Estado tiene herramientas para llevar adelante, herramientas compensatorias. A veces una empresa la puede tener o no, pero el Estado además tiene una responsabilidad, más allá que la empresa tiene responsabilidad social, el Estado tiene una responsabilidad de mayor orden en procurar el bienestar de su población. Así que eso también está consagrado en la Constitución y claramente no son la misma cosa y por lo tanto los patrones de análisis tampoco se pueden trasladar de un lado al otro. Con respecto al tema de los aciertos, creo que comentabas, a mí me parece que hay dos cosas que son, no sé si acierto, pero de algún modo valorables en el contexto, ¿no? Porque uno nunca puede hablar de las políticas públicas en el aire. O sea, podemos hacer una clase sobre el marco teórico y el desarrollo conceptual de las políticas públicas, pero nos quedamos ahí. Siempre hay que bajar al contexto para dar un poco de realidad a la cuestión. Entonces, en el contexto actual que hemos transitado, y yo traté de describir sintéticamente, a mí me parece que sostener la presión tributaria para todas las pymes santafesinas ha sido algo importante, ¿sí? Y por otro lado, creo que programas, yo diría, casi universales en la provincia, como el tema de la billetera y el tema del boleto educativo, fueron por el lado del gasto, tal vez los dos de mayor impacto. Pero esto lo digo al solo efecto de contestar brevemente tu pregunta, porque en realidad, y orientándolo a la cuestión, a un aspecto más específico. Pero yo creo que en toda la provincia, si uno recorre las distintas jurisdicciones, va a haber oportunidad de encontrar uno o dos programas que han funcionado bastante bien. Si tenemos alguna otra pregunta, mientras tanto, si tenemos tiempo para una más, ministro, acá voy a leer una de los que nos están acompañando vía Zoom, que son muchos de distintas localidades de la provincia, y hay una puntual que nos pregunta qué es lo que usted está viendo en términos de financiamiento para política ambiental y cambio climático, y si hay algún porcentaje que se sepa respecto a la economía de Santa Fe asignada a estos aspectos. Bueno, yo creo que hay en el mundo un desarrollo importante de instrumentos de financiamiento que tienen como objetivo mitigar los efectos adversos del cambio climático. Pero justamente mucho de ese financiamiento está básicamente en cabeza de organismos internacionales, que por lo que mencionaba anteriormente no ha sido tan fluido en estos años. Sí hay programas del gobierno nacional que tienen vinculación con el Ministerio de Ambiente de la provincia, pero obviamente son de un impacto mucho más acotado. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya vamos dando un cierre. Bien, bueno, ministro, muchísimas gracias. Así que le damos un fuerte aplauso, lo despedimos. Muchas gracias.